Estás en un ascensor. Se abren las puertas, entra alguien y casi por reflejo suelta: "Vaya, hoy sí que hace calor, ¿no?". En teoría, es una frase inofensiva, una llave social para que el trayecto no sea incómodo. Pero en tu cuerpo ocurre otra cosa. Notas cómo baja la energía, cómo tu mente se apaga un poco, como si te pidieran que conectaras un cargador a un aparato que no te interesa encender. En una reunión pasa algo parecido. Estás con un grupo, alguien pregunta: "¿Qué tal el finde?", y tú podrías responder. Incluso tienes material, pero la pregunta te suena a ritual, a frase de paso, a movimiento automático. No te molesta hablar, te molesta hablar sin que pase nada, y entonces aparece la desconexión. Para algunas personas, la charla ligera es un lubricante social. Para otras, es una pequeña pérdida de vida en cuotas, no por soberbia ni por rareza, sino por una forma distinta de percibir el vínculo, el sentido y la atención. La clave no es si les gusta a la gente, la clave es qué tipo de intercambio su cerebro y su mundo interno reconocen como real. A continuación, una expansión psicológica, sin adornos promocionales, de por qué ciertas personas evitan instintivamente las conversaciones superficiales y qué hay debajo de esa reacción. 1. Cuando el cerebro exige densidad, la mente que busca significado. Hay personas cuya mente funciona como un radar de sentido. No es que todo tenga que ser solemne o dramático, pero sí tiene que tener sustancia, una idea, una emoción auténtica, una contradicción interesante, una pregunta que abra otra pregunta. Cuando la conversación no ofrece eso, el cerebro no se engancha, no porque sea mejor, sino porque su sistema de atención responde a otro tipo de estímulo. Estas personas suelen tener una inclinación a la reflexión. Les atrae entender por qué sienten lo que sienten, cómo piensan los demás, qué hay detrás de una postura. Su curiosidad no es chismosa, es estructural. Quieren patrones, causas, matices. La charla superficial, en cambio, suele moverse por la superficie de los hechos. Clima, tráfico, qué locura, tal cual, sí, total. No hay conflicto, no hay exploración, no hay riesgo. En un diálogo profundo se activan. De pronto pueden hablar con una claridad intensa, escuchar con una atención que sorprende, encadenar ideas como quien por fin encuentra un idioma que domina. Y si nadie abre esa puerta, prefieren el silencio, no por frialdad, sino por economía mental. Fingir interés les cuesta más que callar. Lo interesante es que muchas veces sí tienen habilidades sociales, pueden ser agradables, incluso graciosas, pero notan que ciertas conversaciones son como masticar comida sin sabor. Puedes hacerlo, pero ¿para qué? 2. La conversación casual como actuación. El agotamiento del yo social. Para otro grupo, el problema no es la falta de profundidad, es la carga mental que implica sostener un intercambio sin estructura íntima. La conversación casual parece simple desde fuera, pero por dentro se convierte en una coreografía agotadora. Mientras otras personas hablan como respirando, ellas se monitorean. ¿Estoy sonando raro? ¿Debería sonreír más? ¿Estoy respondiendo demasiado largo? ¿Qué cara pongo ahora? ¿He hecho una pregunta de vuelta o quedé egoísta? ¿Mi tono fue el correcto? No están presentes, están dirigiéndose. Es como hablar y editar al mismo tiempo. Y esa edición constante drena. La charla superficial, que se supone ligera, se vuelve un examen. A veces, esto se relaciona con ansiedad social. Otras veces con una sensibilidad alta al juicio. Otras con experiencias pasadas donde una frase normal terminó siendo usada en su contra. El cuerpo aprende. Interactuar sin profundidad es peligroso porque no sé qué reglas ocultas hay. Y si el cuerpo anticipa peligro, activa estrés. La consecuencia es paradójica. La conversación casual, diseñada para romper el hielo, se vuelve hielo de verdad. No porque la persona no quiera conectar, sino porque conectar en ese formato le cuesta demasiado. 3. ¿Quiénes ven el guión? La incomodidad con lo automático. Hay personas que detectan con facilidad los guiones sociales. No se trata de odiarlos, se trata de verlos. Notan que muchas interacciones están preconfiguradas. Preguntas que no quieren respuesta real, respuestas que no dicen nada, sonrisas que significan
Pasemos rápido por aquí. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien también. Todos saben que puede ser mentira y aún así funciona. Y en cierto sentido, ese teatro sirve. Permite convivencia, reduce fricción, mantiene la paz. El problema aparece cuando alguien valora mucho la autenticidad interna. Para esa persona, decir bien cuando no está bien no es educación. Se siente como una pequeña traición al propio estado. No es que vayan por la vida confesando todo. Muchos son discretos, pero su mente rechaza la lógica de preguntamos sin querer saber y respondemos sin querer decir. Les parece un intercambio vacío de verdad, y esa falta de verdad les raspa. Entonces pueden adoptar dos posturas. O se vuelven expertos en el guión, lo ejecutan perfecto pero se sienten desconectados por dentro, o lo evitan cuando pueden, buscando conversaciones donde no haya que fingir. En ambos casos, el conflicto no es superficial versus profundo como pose, sino verdad versus automatismo. 4. El rasgo común, comodidad con el silencio y la paciencia por lo real. Aunque los motivos cambien, muchas personas que evitan conversaciones superficiales comparten una característica: toleran el silencio. La mayoría de gente siente el silencio como un fallo del sistema, un vacío que hay que rellenar rápido para no incomodar. Pero estas personas suelen percibirlo diferente. El silencio puede ser descanso, puede ser respeto, puede ser espacio. A veces el silencio es más honesto que una frase comodín. Además, suelen tener paciencia. No necesitan que la conexión ocurra de inmediato. Pueden esperar a que aparezca una pregunta real, una historia verdadera, una grieta en la máscara. Para ellas, el vínculo no se fabrica con ruido, se construye con presencia. Esto explica por qué a veces parecen serias o distantes al principio, pero cuando confían, se vuelven intensamente cálidas, leales, incluso juguetonas. Su apertura no es inmediata, es selectiva. 5. Desmontando el estereotipo. No es arrogancia, es vulnerabilidad. Existe un malentendido común. Si alguien no soporta el small talk, se cree superior. A veces puede existir ese componente, claro, como en cualquier rasgo humano, pero en la mayoría de casos lo que hay debajo es vulnerabilidad. La charla superficial es segura. Nadie sale herido hablando del clima. Nadie queda expuesto. Es un espacio donde puedes estar sin mostrarte. En cambio, una conversación real exige algo: admitir duda, mostrar emoción, revelar valores, aceptar que tal vez el otro no te entienda. Profundizar no es ser intenso por ser intenso, es arriesgarse, y arriesgarse implica abrir la posibilidad de ser juzgado, ser ridiculizado, ser malinterpretado, o quizá lo peor para algunos, sentirse invisible aún habiéndose mostrado. Por eso, quien va directo al auténtico no necesariamente está presumiendo. Puede estar buscando un terreno donde su mundo interno tenga lugar, y cuando ese lugar no aparece, se retrae. 6. La paradoja de la conexión. Menos gente, más verdad. Las personas que evitan conversaciones superficiales suelen tener menos amistades, pero más profundas, no porque sean especiales, sino porque su criterio de vínculo es distinto. No coleccionan interacción, buscan intimidad psicológica. Pueden pasar semanas sin hablar y seguir sintiendo cercanía. Valoran la lealtad, la honestidad, el humor que no es máscara, la conversación que revela algo. Y cuando encuentran a alguien compatible, se nota. Se relajan, se encienden, se vuelven sorprendentemente expresivos. Para ellas, la charla superficial no construye conexión, a veces la bloquea. Cada minuto gastado en lo automático se siente como tiempo perdido que podría haberse usado en algo más humano: entender una idea, compartir una experiencia, preguntar algo de verdad. Y sin embargo, también sufren una contradicción. Quieren conexión, pero el camino social más común hacia la conexión suele empezar con superficialidad. Entonces, quedan atrapadas entre dos opciones incómodas: adaptarse al guión y pagar el costo interno, o esperar algo real y pagar el costo social.
Señales sutiles de que alguien no es borde, solo está desconectado del formato. A veces se interpreta mal su conducta, respuestas cortas, mirada que se va, silencios largos, pero muchas veces no es desprecio, es falta de anclaje. Señales típicas: responden educadamente pero sin energía. Se animan si surge un tema con ideas, valores o emociones. Prefieren conversaciones uno a uno. Escuchan mucho, pero hablan poco hasta que algo les importa. Tienen humor seco o comentarios muy precisos cuando por fin participan. Si ves esto en alguien, no asumas que odia a todos. Quizá está esperando un tipo de intercambio que para ti no es necesario, pero para esa persona es la única forma de sentirse realmente ahí. Conclusión: si evitas conversaciones superficiales, no estás defectuoso. Puede que tu mente necesite significado, puede que estés cansado de actuar, puede que detectes los guiones sociales con demasiada claridad, o que tu sistema nervioso pague un precio alto por interacciones ligeras. No eres frío por preferir profundidad, no eres raro por amar el silencio, y no eres arrogante por querer algo real. A veces eso es simplemente una forma honesta de estar en el mundo. Y si alguien parece incómodo en la charla casual, quizá no lo etiquetes como grosero. Tal vez solo está esperando una conversación que no sea un trámite, sino un encuentro.